Génesis 7. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Vemos cómo Dios cumple su palabra. Hay un versículo que dice: anda en integridad el justo y sus hijos son dichosos después de él. Vemos cómo la piedad, la devoción de un padre, de alguna forma sirve de protección y bendición para los hijos. Porque aquí dice claramente que a quien Dios vio justo fue a Noé, no a los miembros de su familia. Sin embargo, también entendemos que la relación y la responsabilidad es personal para con Dios. Dios puede guardarnos por las oraciones de nuestros padres, pero nuestra salvación personal es exactamente eso, es personal, es entre Dios y cada uno de nosotros. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Más adelante en la Biblia vamos a ver más detalles de cuáles eran los animales limpios y cuáles no. Pero sabemos que los animales limpios eran usados para el sacrificio. El sistema de sacrificios, de alguna forma se preestableció en Génesis capítulo 3, cuando Dios mismo sacrifica un animal para poder cubrir la desnudez de Adán y Eva, y hubo derramamiento de sangre. Posteriormente, en Génesis 4 se confirma con ese sacrificio, esa ofrenda acepta a Dios que ofreció Abel, sacrificando también a una de sus ovejas. Y todo esto fue estableciéndose ya a más detalle, más formal, en la época de Moisés, donde ya había leyes y especificaciones acerca del sacrificio, ya como un sistema formal de sacrificios. Pero todo esto era una enseñanza espiritual. Primero, saber que el pecado debe ser castigado con muerte. Por lo tanto, sin derramamiento de sangre, dice la Biblia, no hay remisión de pecados. Para un Dios justo, santo, es necesario que se pague el pecado con la muerte, y todo esto servía para llevarnos, para apuntar hacia el Cordero de Dios, que es Cristo mismo, que vino a morir por nosotros, que tomó el lugar que a nosotros como humanidad nos correspondía, tomó ese lugar y pagó lo que se tenía que pagar por nuestros pecados. Entonces vemos la importancia de ese sacrificio y cómo desde aquí vemos la relevancia de esos sacrificios. Entonces, no solamente era para preservar los animales, para el nuevo mundo que iba a haber después del diluvio, sino también para ofrecer sacrificios a Dios que tipificaban a Cristo. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, fue lo que duró la lluvia del cielo. Y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente. Y volvemos a ver esa obediencia de Noé. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Fue hasta una semana después que Noé y su familia entraron al arca que vino ese diluvio. Es decir, Dios dio un tiempo extra, un tiempo que le llamamos de gracia, porque finalmente esa arca no fue construida para salvar 8 personas y animales, sino fue construida para que entrara la gente, pero la gente no quiso creer, no le importaba a Dios, se le hacía tal vez ridículo y no quisieron entrar. Y aun cuando vieron entrar a los animales y entrar a Noé y a su familia, no entraron.
Y Dios estuvo con la puerta abierta una semana, hasta el séptimo día. Dice que hasta el séptimo día después de que entraron al arca fue cuando vino este diluvio. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En Génesis 1 estudiamos que la tierra originalmente era una sola pangera, una sola masa seca. También estudiamos que Dios puso agua, separó las aguas, y hubo aguas que puso en la atmósfera, de tal manera que la atmósfera era una capa gruesa de aguas y había otras aguas que estaban en el abismo, o sea, acá abajo. De tal manera que aquí leemos que fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, o sea, aquellas fuentes de agua que Dios había puesto abajo en la tierra, se rompieron. De tal manera que se causó como si fuese un terremoto, pero imaginen así en toda la Pangea de la Tierra global, un terremoto, un estruendo con tanta fuerza, con tanta potencia, que separó la Tierra, y es por eso que hoy tenemos diferentes continentes. Separó la Tierra causando actividad volcánica tremenda. Y esa actividad volcánica, todo eso que avientan los volcanes, de alguna forma penetró hasta la atmósfera, esa atmósfera gruesa que en Génesis 1 vemos que estaba llena de agua, penetró y se condensó esa agua, y entonces decir que llovió a cántaros es ridículo a lo que pasó. Se vino, ahora sí que como la gente dice, se cayó el cielo, o sea, realmente se vinieron cantidades tremendas de agua. Pero aún antes de que esa agua del cielo cayera, ya había mucha gente muerta y muchos animales muertos, porque pueden imaginarse ese terremoto, cómo se rompió la tierra y todo lo que ocasionó esa actividad volcánica. Para que se den una idea, quizás sepan o pueden buscar, si les interesa, en internet, en Google, una erupción que hubo en 1980, o sea, no hace tanto tiempo, en Estados Unidos, de un monte que se le llama Santa Elena. Ese monte hizo una erupción tremenda, y esa primera erupción tremenda equivalía esa potencia a 500 bombas atómicas como la de Hiroshima. Se pueden imaginar 500. Cuando sucedió esa erupción, se escuchó hasta 300 kilómetros de distancia. Y hubo erupciones que le siguieron y liberaron una energía equivalente a 27,000 bombas atómicas, dañando todo aquello que había a unos cientos de kilómetros, destrozando todo lo que alcanzaban. Murieron personas, se destruyeron casas. Ahora imagínense eso multiplicado en toda la superficie de la faz de la tierra. ¡Qué tremendo! Fue algo escalofriante, un suceso que causó lo que hoy tenemos como evidencia, que nos cuentan la historia, silenciosamente nos cuentan la historia de un suceso tremendo que fue el diluvio, y son los fósiles. Millones de fósiles son la consecuencia y la evidencia de este gran diluvio, porque hoy sabemos que los animales cuando mueren no se fosilizan, porque cuando mueren se convierten en abono en la tierra, o se los comen las aves de rapiña, pero no se fosilizan. Y hay un interrogante: ¿cómo es que tenemos millones de fósiles? ¿Cómo es esto posible? En la Siberia no han encontrado mamuts, en cuevas, animales escondidos, porque aún los animales tuvieron más instinto de saber que un evento tremendo iba a acontecer que aún los hombres, que se les dio el mensaje a través de Noé, Dios a través de Noé, y no quisieron entrar al arca. Más los animales se fueron a ocultar, y hay algunos
animales todavía que son fósiles, que todavía permanecen en su cuerpo y se han encontrado que aún tenían alimentos sin digerir, aún algunos de ellos con semblante de espanto ocultados en cuevas, en grupos de animales. Entonces fue algo, si un monte, esa erupción causó esa conmoción, ese destrozo equivalente a miles de bombas atómicas, imagínense esto a nivel global, tanto que perforó la atmósfera y salió tanta cantidad de agua. Es por eso que hoy sabemos que el 70% del planeta es agua y solamente el 30% es tierra. ¿De dónde es tanta agua? Es una cantidad tremenda de agua que no podemos ni siquiera cuantificar en nuestra mente la inmensidad del agua, porque esa agua cayó del cielo en ese evento de ese diluvio universal, y que no nada más es algo que está en la Biblia, sino que está escrito en más de 300 libros e historia de diferentes culturas en todo el mundo. De hecho, si visitas el Museo de Ciencia, de Historia y Antropología de la Ciudad de México, verás que en toda en la cultura se habla de la existencia, que hubo un diluvio universal, y podemos entender muchas cosas del por qué la Tierra está en esas condiciones, por qué hay continentes, por qué hay fósiles de hojas grandísimas que hoy no tenemos esas hojas grandísimas, por qué hoy no hay esas aves grandísimas. ¿Por qué? Porque cambió la presión atmosférica. No era lo mismo antes del diluvio, con una capa atmosférica gruesa llena de agua, al día de hoy, que no tenemos esa capa protectora que causa enfermedades. Hubo animales que ya no sobrevivieron a los cambios climatológicos que se dieron después del diluvio, y por eso solamente los fósiles nos cuentan que algún día esos animales existieron, pero ya no están a causa de ese diluvio universal. Entonces podemos entender muchas cosas solamente a la luz de la Biblia, la explicación de los fósiles a la luz de la palabra de Dios. Entonces fue un suceso tremendo, tremendo. En este mismo día entraron Noé, Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. No fue Noé el que tomó la decisión, capaz que Noé no la cerraba la puerta, fue Dios el que dijo: se ha acabado el tiempo. Y eso es importante, porque a veces queremos buscar a Dios después, cuando envejezcamos, cuando estemos en el cielo, porque muchos piensan que van a ir al cielo, pero el tiempo lo marca Dios. Entonces, pues que Dios nos ayude a responder a Él y entrar al arca, porque ese arca es tipo de Cristo. Esa arca es tipo de la salvación, y el único que salva es Cristo, para que entremos a Él, le busquemos a Él antes de que sea tarde. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. ¡Qué espectáculo! Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. No fue cualquier diluvio, fue algo tremendo que llenó la tierra en 40 días y 40 noches. Llenó tanto la tierra que hasta el monte más alto que puede existir, no sé, el Everest o el que sea el más alto, todavía sobrepasó
el agua, ese monte. En esa zona está el monte Ararat, que mide más de 5,000 metros. Todo eso quedó abajo. Es por eso que han encontrado fósiles de peces en las cimas de las montañas y no se explican cómo llegaron los peces ahí. La explicación, toda explicación, está en la palabra de Dios. No es cualquier libro. 15 codos equivale como a 7 metros. Hasta allá todavía sobrepasó el agua la punta, la cima de las montañas más altas. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Esto no solamente es un juicio de Dios que no tolera la maldad, pero también es un acto de misericordia, porque era imposible que un hombre, Noé, que fue hallado justo, no se contaminara en un mundo lleno de maldad. Es imposible que esa línea genealógica limpia, a través de la cual vendría el Salvador, fuera preservada limpia en un mundo lleno de maldad. Si Dios hubiese dejado el mundo, absolutamente todas las almas, no hubiese habido ni un hombre que no se corrompiera con el mal. Entonces vemos la misericordia de Dios en preservar esa línea santa, esa línea justa, esa línea limpia a través de la cual vendría su Hijo a esta tierra. Y siempre en la Biblia vemos que en medio de la maldad, de la destrucción, Dios preserva un remanente, preserva al pueblo que Dios tiene, que ha elegido, para que viva para Él, viva por Él y para gloria de Él. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días, como 5 meses, era tanta esa agua, ¿no? Que ahora iba a tomar tiempo ser absorbida esa agua. Y ahí estaba Noé, su familia, los animales, en esa arca, en medio del estruendo, porque esto no fue una tormenta, fue un diluvio universal, caótico, con algo que conmocionó el planeta Tierra, y que lo que vemos es la consecuencia de esto, a tal grado que hay muchos evolucionistas que han marcado que los fósiles y las diferentes capas geológicas que se ven sobre la Tierra cuentan la historia de la evolución. No es cierto. Si tú buscas ese mismo evento que mencioné de la erupción del monte Santa Elena, podrás ver que los rastros que dejó alrededor y el mismo cráter que hizo sobre la Tierra, es un cráter, se ven las capas de la Tierra, se ven lo que ocasionó sobre la Tierra, cómo se afectó la Tierra, de la misma manera que los evolucionistas dicen que eso habla de millones de años. No, esa afectación que hizo sobre las capas de la Tierra pasó en menos de 8 años después de la erupción, ¿sí? No pasaron millones de años para que se afectara la Tierra por esa erupción. Fue momentánea y en los siguientes meses, años, no más de una década, se siguieron viendo efectos, pero no pasaron millones de años. ¿Qué quiero decir? Que esas capas geológicas, esos fósiles que hoy quieren utilizar para decir que la Tierra tiene millones de años y que fue evolucionando, no es cierto. Solamente vean lo que una sola erupción puede hacer en la Tierra y es exactamente lo mismo que ellos explican que sucedió en millones de años. Solamente la verdad pura en la palabra de Dios.